ante todo, que sea además de justicia y necesario. Agradecerte una vez más, Óscar, tu invitación a participar en una de vuestras numerosas y relevantes actividades, en este caso en este taller, donde, como bien hemos manifestado anteriormente, la idea es dar unas ideas generales sobre cuáles son o cuál es el estatus cuestiones sobre ese tema que hasta hace unos años parecía un poco de ciencia ficción y hoy es una realidad totalmente palmaria, ¿no? Que es la interacción entre el derecho y las nuevas tecnologías, y que además nosotros como profesores, investigadores de filosofía del derecho, pues precisamente no es casualidad que sea la filosofía del derecho la que ha abordado estas cuestiones, ¿no? Y por tanto, pues, como digo, reflexionar sobre en qué situación nos encontramos, si los avances normativos son suficientes, si hay algunas carencias que es necesario considerar, porque sí es cierto que debemos partir de la consideración de, aunque hemos avanzado en las técnicas legislativas y en las técnicas jurídicas, todavía muchas veces los juristas, por lo que sabemos, y es necesario, no es intrínsecamente negativo, nuestros sagrados principios de legalidad, la seguridad jurídica, el conocimiento previo de los destinatarios, seguimos operando en entornos jurídicos y con instrumentos y procedimientos jurídicos de un mundo, ese mundo llamado digital, que ya no existe, o al menos no existe como lo teníamos considerado tradicionalmente. Los avances de la tecnología son fulgurantes, son explosivos. Datos hay mucho, ¿no? Hay un dato que leíamos recientemente, como cada 3 años se dispone de más información nueva que la creada en toda la historia de la humanidad. Es decir, cada 3 años de historia lineal nuestra actual se genera más información, más datos, eso que se llama el Big Data, que está tan de moda, aunque muchas veces no se entiende muy bien, y cuáles son los peligros de utilizar esos conceptos de una manera muchas veces baladí o de una manera más jovial. Pues eso nos determina el impacto con el que las tecnologías avanzan frente a los mecanismos jurídicos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Ahora bien, nuestro maestro, el profesor Pérez Luño, en una obra que ya es clásica, él hablaba de que los planteamientos entre el derecho y las nuevas tecnologías pues se giraban en torno a dos extremos, ¿no? Los apocalípticos y los integrados. Los apocalípticos eran aquellos, o son aquellos que manifiestan, bueno, pues el uso de las nuevas tecnologías, los ordenadores, los iPhone, los teléfonos, los satélites. Bueno, nuestro mundo tradicional se está cuestionando, nos vamos a un mundo cibernético, a un mundo de avatares, de cyborg, de ciberataques, de ciberterrorismo, de ciber todo lo malo. Por lo tanto, parece que hay una especie como de idea preconcebida de que las tecnologías nos van a sacar de nuestro entorno de confort y que, bueno, hay que volver a sistemas tradicionales o convencionales. Lógicamente, estas ideas hay que restaurar. Precisamente nosotros ahora podemos estar comunicados probablemente a nivel global, a nivel planetario, gracias a una tecnología que nos permite en tiempo real compartir nuestros conocimientos o nuestras inquietudes o nuestras charlas, ¿no? Bien, por otro lado, están lo que el profesor Peluño llamaba los integrados, que era el otro extremo. Aquellos que consideran que todo lo tecnológico es nuevo y que todo lo tecnológico debe aceptarse sin cuestionarse cuáles son los fundamentos, no solamente técnicos, sino los basamentos sociológicos, los basamentos jurídicos y los basamentos éticos que determinan que una tecnología o no pueda producirse técnicamente, sino que es necesario o aporta algo bueno al bienestar y al desarrollo de la ciudadanía. Tecnología es la bomba atómica. Y desde la Segunda Guerra Mundial, sabemos que incluso en el derecho internacional convencional, pues estamos y seguimos el famoso botón nuclear, el equilibrio nuclear entre las grandes potencias, tratados de no proliferación de armas nucleares. Bien, la tecnología está ahí. Los problemas que se plantean, ¿ves?, con Irán, con otros grupos, y sin embargo, pues lo que era una tecnología que se sigue utilizando para las matrices eléctricas y por lo tanto tecnológicas en numerosos países, aquí en Europa tenemos
Francia, por ejemplo, el gran desarrollador, el gran vendedor de energía a otras partes del mundo. Sin embargo, un uso no adecuado de esa tecnología para usos militares puede llegar a un holocausto nuclear, por ejemplo, o incluso en su uso autorizado para generación de electricidad y, comillas, para el desarrollo de las industrias y, por lo tanto, el bienestar económico de las poblaciones, como ya sabemos, reiteración. Sin embargo, todavía no tenemos tecnología de qué hacer con los residuos nucleares de las centrales, cuya vida útil en muchos casos es de 2 y 3 mil años. Claro, cuando el nuevo paradigma, por ejemplo, de los derechos humanos en el ámbito ambiental es la solidaridad intergeneracional, que es pensar en las generaciones futuras, bien, hemos generado una tecnología que parece que nos desarrolla pues esas posibilidades económicas en el presente, pero cuyos resultados van a tener que sufrir los que estén aquí dentro de 2 o 3 mil años, si verdaderamente seguimos estando o en las condiciones en las que estamos, a la vista de los impactos que las actividades humanas tienen sobre el medio ambiente. Bueno, pues evidentemente soluciones mágicas no hay, soluciones completas no hay, pero sí parece claro y es necesario que no debe quizás ampararse en ninguno de los dos extremos. Ni todas las tecnologías son negativas, ni todas las tecnologías tienen que aceptarse asépticamente sin ningún tipo de valoración. Probablemente habrá que tener en cuenta determinadas consideraciones. Y además en un contexto, como decíamos, donde los que tenemos más edad, la gente más joven, pues probablemente se ha visto toda su vida pues ya con la existencia de los móviles. Comentaba yo el otro día como precisamente al llegar yo como profesor a la Universidad de Sevilla, a la Facultad de Derecho, en el año 1992, precisamente se celebraba en Sevilla la Exposición Universal, pues en el año 93, por una oferta que hubo de lo que era Airtel, que era el predecesor de Vodafone, de la gran multinacional Vodafone, pudimos comprar el primer teléfono móvil, que era aquel zapatófono, con 2 baterías que tardaban un día en cargarse. Imagínense el gasto de conexión de las baterías a la red. Y luego además, pues bueno, los teléfonos casi no funcionaban porque no había antenas repetidoras de la señal. Bueno, eso es el año 93. Parece mucho, parece poco. Solo 27 años, o 28. Los que tenemos ya una edad, estudiamos, fuimos a la facultad e hicimos nuestras tesis doctorales con una máquina de escribir, con papel de carbón. Y bien, hoy en día afortunadamente tenemos acceso a las bases de datos universitarias, tenemos acceso en tiempo real a otras formas de comunicación, tenemos acceso a intercambiar opiniones y además ahora, como digo, la explosión también de las nuevas tecnologías es espectacular y ya nos movemos en lo que es la preocupación, lo que no significa que no sigan existiendo, entre comillas, preocupaciones clásicas como las vinculadas a la protección de datos personales, como se trata de determinadas formas de investigación y rastreo telemático, como los perfiles automatizados. Todo eso incluso se ha visto agravado por la existencia de ese nuevo paradigma, ahora que es la inteligencia artificial. Pero bien, hablaremos posteriormente un poquito sobre esto, o en el debate entre todos posterior podemos abordar algunas cuestiones más puntuales. Bien, incluso asumiendo que nos encontramos en una nueva forma de Estado y por tanto una nueva forma de sociedad y una nueva forma de relacionarnos, aquí los saltos, como digo, han sido exponenciales. Hemos pasado de una sociedad de la desinformación, bien porque los niveles de alfabetización clásicos e incluso los digitales hace unos años eran para unas élites minoritarias que tienen acceso a la tecnología, a una sociedad de la superinflación informativa. Ahora el problema no es tener acceso a la información. Ahora el problema es entender e incluso tener tiempo vital, material, para sistematizar el contenido de las informaciones que nos llegan. Por tanto, eso es un tema interesantísimo que hay que tener en cuenta. Por otro, el aparente acceso universal y, comillas, gratuito a las tecnologías. Bien, existe el paradigma de que uno va a una tienda, se compra un teléfono
se compra un ordenador portátil o una Smart TV y, lógicamente, llegas a casa, lo conectas a la red y aquello sale funcionando, te vas a la app correspondiente de Play Store o de no sé, de determinadas opciones que hay tecnológicas y empiezas a descargarte programas que te hacen la vida mejor, incluso te descargas programas para pedir cita médica, para ir al fútbol, para comprar entradas, etcétera, etcétera. Bien, y parece que, bueno, que eso es todo beneficio para los usuarios. No es así. Eso es uno de los grandes problemas. Uno de los problemas es que estamos acostumbrados, veis, aquí los sistemas tradicionales de comprensión de incluso de los negocios jurídicos, al do ut des, te doy y tú me das. Como no hay automáticamente, o al menos visualmente o materialmente una transacción, salvo aquellas apps que tú te descargas tienes que pagar, pero uno con este ordenador te descargas Google y Google, comillas, es gratuito. No es así. Ya veremos cómo las actividades de las grandes plataformas, que son multinacionales potentísimas, probablemente las multinacionales más importantes y que más control social y por tanto económico y político hacen, muchas veces sin ser percibidos, pues han cambiado el sistema. No pagamos monetariamente, no tenemos que meter la mano en el bolsillo, no tenemos ni siquiera que dar nuestra tarjeta de crédito. Pagamos con algo que incluso es más valioso en los nuevos entornos, que son los datos. Los datos. Generalmente sin saber, o muchas veces sabiendo de manera inconsciente, pensemos en los menores, pensemos en determinados colectivos sociales más vulnerables, pensemos en determinadas áreas territoriales o geográficas donde no existe una verdadera alfabetización, ni siquiera una legislación que proteja a sus ciudadanos frente a esas intrusiones. Se nos convierte, vamos a decirlo claramente, en carnaza tecnológica. No pagamos, pero vendemos nuestra intimidad. Vendemos eso que se llama ese concepto gringo, ¿no? O anglosajón, la privacy, la privacidad. La privacidad tiene un valor importantísimo. Eso genera movimientos de billones en la economía mundial vinculada a las actividades económicas. Por tanto, sí pagamos. Lo que pasa es que pagamos de otra manera diferente, pero no somos conscientes. Por otro lado, ya el paso, como ya había anunciado anteriormente, ha sido mucho más avanzado. Ya nos movemos en un entorno de eso que se llama la inteligencia artificial, sobre la que se hablan muchas cosas y hay que decir que todavía hay mucha confusión, porque es verdad que incluso las normas que están empezando a intentar regular, ya veremos con qué éxito, dado el carácter planetario del fenómeno, pero las legislaciones siguen vinculadas a ámbitos territoriales. No voy a insistir aquí mucho porque sabemos que es muy bonito hablar de las Naciones Unidas, es muy bonito hablar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Tratado de París, etcétera, etcétera, pero sabemos infelizmente que seguimos vinculados a las normas de derecho interno, seguimos vinculados al derecho internacional convencional, por tanto, muchas maravillosas estructuras e instrumentos jurídicos, los países no lo ratifican o lo ratifican y no lo cumplen porque no existen tribunales o mecanismos de coerción que les obliguen a cumplir esto. Y yo recuerdo, los que llevamos ya muchos años en estas cosas, en los años 90, finales de los 90, como por una serie de autores europeos se ensayó una propuesta que suena así como premonitoria, ¿no? Que era la Declaración de Independencia en el Ciberespacio, donde se planteaban unos criterios jurídicos, unos criterios éticos, unos criterios morales, unos criterios de legislación, de gobernanza, que ya se intuía que iban a ser necesarios. Aquello incluso se debatió en organismos internacionales. Para los estudiosos de estas materias, un documento clásico, pero lógicamente sabemos que, infelizmente, tanto el ámbito jurídico como el ámbito material, tecnológico y de las grandes empresas que dominan los mercados tecnológicos ha ido por otro lado. Claro, y el paradigma ahora, como digo, es diferente porque la inteligencia artificial, al menos en su visión clásica, pues nos hace referencia a algo así como
Inteligencia artificial, las máquinas que piensan, las máquinas que aprenden de sí mismos, las máquinas que se retroalimentan, las máquinas que tienen un autofeedback y aprenden y son capaces de generar patrones autónomos. Claro, aquí de nuevo la figura de los apocalípticos y de los integrados. Por un lado, bueno, pues esa idea de que vienen los cyborgs o un mundo paralelo, ¿no? Todos hemos visto las películas Robocop, ¿eh? En el lado más beatífico, Avatar, otros reinos paralelos donde la interacción de hombres y máquinas incluso pueden producir seres híbridos, que no sabemos muy bien hacia dónde nos llevaría. Por otro lado, evidentemente, hombre, la inteligencia artificial, mayor capacidad, más rapidez, más inmediatez. Las máquinas van a pensar a una velocidad de no sé cuántos millones de bytes por segundo. El resultado va a ser instantáneo. Incluso hay estudios muy avanzados sobre neurofisiología vinculada a la inteligencia artificial. Y hay gente que está trabajando en la implantación de determinados elementos físicos en el cerebro humano que permitirían poco menos que nuestro cerebro se interactuaría, pero en el propio cuerpo, con sistemas de inteligencia artificial, que incluso estando pensándolo nosotros y manifestarnos, él ya sabría por qué estoy pensando eso y qué respuesta podría o esperaría encontrar. Bien, aquí cabe, lógicamente, sin ningún tipo tampoco de acritud, ni de llevarse las manos a la cabeza, bueno, pues algunas consideraciones que se están realizando al respecto en este momento. Lo que sí está claro es que esto no puede quedar al albur del solo desarrollo técnico, porque evidentemente la primera pregunta que yo me hago puede parecer obvia, pero cada día que pasa y más leemos sobre estas cosas, yo personalmente más me la hago. Estamos hablando de inteligencia artificial y no hemos conseguido todavía determinar qué es la inteligencia material o cuál es la inteligencia humana. ¿Somos intrínsecamente los seres humanos inteligentes? ¿Somos tan inteligentes como para que la tecnología nos acompañe a ser sociedades más justas, más identitarias, más democráticas, más pluralistas, más abiertas? ¿O verdaderamente los elementos tecnológicos nos están conduciendo en muchos casos bajo otras caras, bajo otros ropajes, bajo otros disfraces, a los clásicos sistemas de exclusión social, de marginación, de racismo, de xenofobia, de superioridad con respecto a otros? Porque aquí no se puede ser hipócrita. Aquí hay que tener claro dónde nos movemos. Esto tiene un precio, como hemos dicho, diferente, pero tiene un precio. No es aséptico. La tecnología, como se dice, no es ni buena ni mala, es el uso que se dé. Bueno, eso es muy bonito de decirlo así, pero luego hay que entender también los procesos técnicos y los procesos jurídicos que regulan esos procesos técnicos. Claro, porque si no, esto es sálvese quien pueda. Y esto me recuerda, pues, aquella idea de los esposos Friedman en los Estados Unidos del año 50, que desembocaba en una visión elitista de los derechos humanos, según la cual solo aquellos mejor preparados, por tanto, los más instruidos intelectualmente, los que tenían más capacidad económica, los que eran de clases sociales superiores, podían exigir la maximización y ampliación de los derechos fundamentales, porque ellos eran los únicos que tenían condiciones de cumplirlos plenamente. El resto, pues tendría que ir a jirones o quizás conformarse con las migajas. Bueno, este planteamiento también hay que hacerlo en los entornos tecnológicos, porque evidentemente no todo el mundo concurre de la misma forma y no todo el mundo tiene la capacidad de interactuar o incluso de colocarse en esos sistemas tecnológicos. Hemos creado una especie de biota tecnológica que tiene sus propias reglas y que tiene sus propias formas de interactuación y que es necesario conocer, ¿no? Recuerdo que hace ya unos años, y yo lo leía cuando era joven, me apasionaba leer a un personaje llamado Isaac Asimov,
y a Carl Sagan, ¿no? Los padres, los profetas de lo que hoy incluso estamos viviendo, ¿no? Isaac Asimov, en sus novelas, que nos parecían a los jóvenes de aquel tiempo ciencia ficción, y en muchos casos se han superado amplísimamente, ¿no? No solamente a nivel colectivo, sino incluso eso se llama la domótica, en nuestra casa. O sea, eso de, que tú entres en tu casa y digas, Alexa o fulanita, abre, enciende la luz. Bueno, pues hoy es como algo normal que ha existido desde la noche de los tiempos, no deja de ser algo alucinante, ¿no? Pues como decía Asimov, en sus leyes de la robótica, él formuló aquellas 3 leyes de la robótica que decía. En primer lugar, un robot nunca debe hacer daño a una persona. En segundo lugar, un robot debe obedecer siempre a las personas, salvo que contradigan la primera ley, que es no debe hacer daño a un robot, debe obedecer a las personas, salvo que otra persona le diga que hiciera daño a su vez a un tercero. Y tercera ley de Asimov, un robot debe preservar su existencia a menos que eso contradiga las 2 primeras leyes anteriores. Es decir, esto que parece, como decíamos, una cuestión que Asimov formulaba en sus novelas, se encuentra hoy precisamente en la base de los intentos, ya veremos que existen muchos problemas aquí, en los intentos de regulación, siquiera sectorial, de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Asimov establece un principio que es básico y que además constituye el punto de partida para todas las reflexiones, al menos actuales, sobre estas cuestiones. Y es la idea de la supervisión humana, la idea de que la inteligencia artificial y el resto de las tecnologías tienen que estar supervisadas y estar al servicio de los seres humanos. Es decir, que se podrá avanzar tecnológicamente en muchas cosas, se podrá avanzar en que esos sistemas, los llamados antiguamente sistemas expertos, hoy superados por la inteligencia artificial, nos ayuden incluso en cuestiones, y nos ayuden positivamente en cuestiones de nuestra cotidianidad, pero eso nunca, al menos en nuestro escenario, se podrá aceptar la sustitución de la máquina por el hombre o la relegación del ser humano, de sus culturas, de sus productos, de su inteligencia natural, por sistemas tecnológicos. Claro, esto es muy importante. Esto es importantísimo porque supone que el foco, cuando vayamos a pensar y a reflexionar sobre esto, esté en el ser humano y no esté en el impacto, muchas veces deslumbrante, de las tecnologías. Porque si ese no es el foco, nos podemos cegar en cualquier momento, como infelizmente hay mucha gente cegada, ¿no? Pero esto no es solamente de este tema. Lo hablamos antes. Los procesos tecnológicos hemos pasado a una hiperinflación comunicativa. No sucede solamente con las máquinas, sucede incluso, comillas, la cultura general. ¿Cuáles son los programas que más se ven en las televisiones, al menos en las del abierto, comillas, en las que no hay que pagar? De nuevo, falso. Programas mal llamados del corazón, más bien son de las tripas, ¿no? Donde se despelleja a las personas, se arrastra su vida privada, se cuentan sus miserias, sus éxitos, sus fracasos, los problemas familiares, las enfermedades terribles, algunas incurables. Bueno, y se hace caja con eso. Evidentemente, mientras eso sucede y millones de personas asisten, de nuevo, como decía, no se puede ser hipócrita. Cuando se le pregunta muchas veces al ciudadano, oiga, ¿usted ve esos programas? No, 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 yo soy una persona muy culta. Yo veo los documentales de la 2 y los conciertos de música clásica. Falso. Porque luego hay que ir nada más que a ver los datos de quien paga la publicidad y efectivamente el minuto más caro de la publicidad de un día a tal hora corresponde a ese programa. No a un documental sobre los monos de Borneo o sobre las auroras boreales. No, ahí no publicita nadie. Porque el anunciante, que vive de vender su producto, el que lo fabrica contrata a uno para que lo anuncie. Y este quiere tener éxito. Sabe que a esa hora ese programa no lo ve nadie. Pero el otro hay 10 millones de españoles o de cualquier otro país sentados viendo. Pero esto, que por sí ya sería una llamada de atención,
y lógicamente con todo el respeto a que cada uno escuche en un Estado libre y democrático lo que crea conveniente. Lo terrible es que mientras se asiste a ese tipo de cosas, la realidad tozuda y el mundo real, el que sí determina nuestras vidas en forma de procesos legislativos, presión económica y fiscal y financiera, derechos, violaciones de nuestros derechos, muchas veces sublimes, no somos conscientes de lo que está pasando. La tecnología, la posibilidad de conectarse, comilla, insisto una y otra vez, gratuitamente y despellejar a un ser humano, pues nos colma de satisfacción y probablemente mucha gente pues, se va a dormir tranquilo pensando, joder, y yo pensaba que mi vida era un desastre. Hay gente que está peor. Bien, son opciones. Se pueden valorar positiva o negativamente, pero creo que en sociedades democráticas y pluralistas como las nuestras, por lo menos hay que saber lo que se está viendo. Y habrá que educar a la gente en lo que se está viendo, para que sea consciente de lo que ve. Que luego tú voluntariamente quieres verlo, me parece estupendo, pero que existan otras opciones. Porque tampoco me sirve, cuidado, ese argumento que, bueno, como la sociedad es tecnológica y todo es tecnológico, pues ya está. Eso es lo que hay. No hay otra opción. Oiga, mire usted, es que la gente ve estos programas o consume determinada basura porque es que la gente lo pide. Bien, puede ser cierto en parte, pero usted les ofrece otras alternativas. Entonces entramos en ese bucle que es terrible. Bien, pues imagínense esto cuando evidentemente estamos usando tecnologías globalizadoras, estamos usando tecnologías de una inmediatez casi asustadora e intentamos pensar o ponerle coto a estas cuestiones. Como les decía, esta idea de nuestro amigo Asimov ya planteaba esa idea. Hace unos años, no hace tanto tiempo, concretamente entre el año 2019 y el 2020, a inicio del año pasado, al menos en el ámbito de la Unión Europea y en otros ámbitos sectoriales, se empezó a reflexionar sobre hacia dónde teníamos que caminar con estas nuevas tecnologías. Porque estas tecnologías tenían ese impacto, como digo, no solo sobre la cultura o la buena o mala cultura de los ciudadanos. Bueno, estas nuevas tecnologías tienen un impacto sobre el Estado de Derecho, tienen un impacto sobre los procesos políticos, tienen un impacto sobre nuestras capacidades económicas, culturales, en definitiva. Tiene un fuerte impacto sobre nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. Aquí la asexia no cabe. Bueno, pues se intentó o se planteó establecer unos criterios éticos, precisamente uno de los cuales, el primero, el grupo de expertos de la Unión Europea condensó. El primero, como he dicho, es el de la supervisión humana, ¿no? Es decir, si queremos crear sistemas tecnológicos adecuados, no podemos buscar otros sistemas que no estén basados en el ser humano y en las necesidades de los seres humanos. Poner la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al servicio de las personas, no al revés. Ya les anuncio que infelizmente el camino parece que vamos es el contrario. También porque todos probablemente somos culpables de no haber generado o de no tener un espíritu crítico que determine nuestro comportamiento, ¿no? En segundo lugar, una cuestión, como yo les decía, que es también absolutamente imprescindible, que es la conexión entre lo jurídico y lo técnico. Esto se ha delimitado como lo que se conoce como robustez y seguridad. Es decir, los sistemas tecnológicos requieren que eso tan famoso, ese palabra que está ahora tan de moda, los algoritmos, ¿no? Ahora todo lo moderno, los algoritmos. Pues que sean, por un lado, seguros y constituidos con una arquitectura técnica lo suficientemente contundente como para evitar que produzcan daños a terceros o que produzcan situaciones contrarias a los derechos de los ciudadanos. Desde antes de su creación hasta el final. ¿Ve? Aquí hay que tenerlo claro, como yo hablaba antes de la energía nuclear. Parece que se encontró una matriz, o determinados sistemas de otro tipo. Pues tenemos, por ejemplo, en construir pantanos. Muy bien, construir pantanos
pues en todo el mundo ha construido presas para hidroeléctricas, producir electricidad y lógicamente desarrollar la economía y la vida de sus ciudadanos. Pero es que las presas tienen una vida útil. Las presas, por los propios arrastres, se colmatan. Una vez que las presas se colmatan, nos encontramos en la situación que muchas veces cuesta más, se genera más electricidad o se gasta más electricidad en bombear el agua a la turbina que lo que la propia turbina devuelve al sistema. Con lo cual, imagínense qué disparate. De hecho, hay ya trabajos internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para ir escalonadamente, pero ya sabemos cómo funciona el derecho internacional, pues ir recuperando los cauces de los ríos, ver sistemas técnicos para recuperar determinadas cosas porque no tiene ningún sentido mantener esto. Bueno, pues aquí sucede exactamente lo mismo. Otro principio que hay que tener claro es, ya lo hemos hablado y es reincidente, el de la privacidad y la protección de los datos personales. Exacto. Los datos personales son el alimento de los sistemas tecnológicos. Vuelvo a repetirlo. Incluso, aunque todo el mundo esté inserto en la sociedad tecnológica, yo al menos lo percibo así, porque en clase hablamos de estas cosas con nuestros alumnos, pues muchas veces se quedan sorprendidos, aunque parezca sorprendente va la redundancia, y cuando hacemos algunos casos prácticos sobre este tema, y una vez ustedes buscaron un billete tal, sí, tal, bueno, al día siguiente ustedes volvieron a ver Google para leer el periódico, y les salía por los lados, ¿verdad?, ofertas de billetes, y algunos todavía dicen, pero es verdad, ¿cómo sabe el ordenador si yo la apagué o apagué el móvil y al día siguiente me ofrecen eso y no me ofrecen otra cosa? Bueno, los famosos banners, las cookies, todos estos conceptos tecnológicos que son conocidos, no me voy a atender. Bien, bueno, pues ahí precisamente tú con tus datos, con las preferencias cocientes de tu búsqueda o inconsciente incluso, que hacen las grandes multinacionales, crean perfiles y te ofrecen determinados productos o determinadas cosas en función de los perfiles que tú en tu búsqueda has ido indicando. Hemos ido dejando rastros. Imagínense cuando esto, en la protección de datos convencional ya era un problema. Piensen ustedes que el primer documento vinculante a nivel internacional y en un ámbito geográfico muy concreto, que fue la Unión Europea, es la Directiva Marco del año 1995, que ha sido superada por el reglamento de 2016, que entró en vigor en el 2018, y fíjense si el tema es serio, que no hace mucho tiempo el acuerdo marco de protección equivalente de los datos personales que se firmó entre Estados Unidos y la Unión Europea fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cosas porque violaba la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y de los ciudadanos europeos. ¿Por qué? Porque no establecía un nivel equivalente de protección. No exigía ni siquiera el marco europeo. Prácticamente tú mandabas tus datos. Esto es novedoso, esto nos tiene que hacer rasgarnos la vestidura. No. Solamente pensemos en una cosa, de nuevo, comillas, gratuito. Me compro el móvil, me compro un portátil, una Smart TV o cualquier otro artefacto. Venga, Facebook, Twitter, TikTok, 50.000 aplicaciones que hay por ahí. Hombre, me lo bajo gratuitamente, ala, ya estoy con la red y ya puedo hablar con mi amigo que vive en Australia. De nuevo, gratuito. Craso error. No es así. Estás pagando con tu privacidad. Estás pagando con la exposición de tu vida privada. No tenemos tiempo, pero hay toda una literatura, incluso nosotros pues estamos trabajando dentro de un grupo de investigación constituido aquí en la Universidad de Sevilla sobre cuestiones relativas a la cibercriminalidad vinculada a las redes sociales, ¿no? Hay casos donde un crimen en el mundo real ha tenido su origen en determinados comportamientos en las redes sociales, donde una persona de una manera inocente, porque en muchos casos son menores o son personas con capacidades limitadas, pues han contado prácticamente todo. Y los criminales, primero los cibercriminales y luego los criminales del mundo real, los que han ido y le han pegado una paliza, ha habido una violación, o un asalto, un robo o un tiro,
Pues evidentemente lo han tenido claro. Entonces, claro, imagínense con los nuevos sistemas de inteligencia artificial, el sistema de los algoritmos, cómo es fácil hacer perfiles. Y además, si asumimos ese criterio aséptico de que la máquina piensa, y por lo tanto una vez que piensa, entre comillas, se independizaría de su autor si no tuviéramos en cuenta el primer criterio. Si el primer criterio falla, se falla toda la arquitectura. Al menos de la regulación correcta, ética, incluso jurídica, de estos fenómenos. Si el ser humano no está en el centro, si lo que se puede hacer en el mundo real se puede hacer en las redes y lo que no, no. Si no andamos con el rollo de los mundos paralelos donde yo me invento que soy Peter Pan y vivo una vida feliz falsa, entonces no podemos establecer ningún punto de partida. Y pasa lo que pasa. Y luego, pues efectivamente, nos asaltan constantemente los medios de comunicación de que suceden eso, hasta hechos criminales contra determinadas personas. Lógicamente, otro principio fundamental, el principio de la transparencia, claro. Estamos en una sociedad donde a nivel político, a nivel de gestión, a nivel de gobernanza, a nivel administrativo, transparencia, portal de transparencia. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Efectivamente, los ciudadanos tenemos que saber cuál es la trazabilidad de los sistemas tecnológicos. A mí no me basta que me diga, usted le da un botón ahí y usted consigue esto. Sí, vale, gracias. Pero ¿esto qué me supone a mí? Exacto, en términos de datos, de Big Data, en términos de interconexión, en datos de exposición. Cuidado, y no estamos juzgando comportamiento. No hemos entrado todavía en el derecho, comillas, penal de la intencionalidad o de la preterintencionalidad. No, no, no. Estamos hablando de un punto de vista neutro. Es decir, de un usuario que ni es ingeniero de telecomunicaciones, ni es un señor que trabaja, una señora que trabaja en la NASA o en la agencia rusa de cosmonautas. Todos. Bien, pero tendré que saber, o sea, fíjense, afortunadamente, al menos en la normativa ambiental, de consumo y tecnológica de la Unión Europea, por ejemplo, tenemos toda la trazabilidad de los alimentos. Incluso ahora saben que hay una polémica grandísima con unos llamados termómetros o indicadores que que la Unión Europea va a establecer, de momento es voluntario, pero a finales del año 2022 será obligatorio en toda la Unión, respecto al contenido de grasas, proteínicos de los alimentos. Bueno, pues evidentemente, ¿cómo no vamos a tener una trazabilidad de lo que usamos prácticamente durante, algunos hasta durmiendo ya, lo utilizan? Otro principio fundamental, el principio de la diversidad, la no discriminación y la equidad. Lógicamente, los sistemas tecnológicos y los sistemas de inteligencia artificial tienen que respetar y tienen que tener en cuenta la pluralidad de los distintos seres humanos que componemos el planeta. No existen o no deben existir, al menos teóricamente, y felizmente sabemos que la situación es otra, ni culturas dominantes, ni normas relevantes, ni lenguas preponderantes, ni determinadas historias. Sabemos que la realidad es tozuda e infelizmente quien manda, manda y quien no manda, no manda. Pero eso precisamente no significa que no alcemos nuestra voz para denunciar eso. Lo que es lamentable es que se acepte asépticamente. Y o bien se callen los ciudadanos, o bien pues se asuma, o incluso se haga una carrera de los más pobres del planeta para intentar ser como las clases medias de otra parte, con el precio de renunciar a su cultura, sus tradiciones, sus esquemas sociales y familiares, incluso políticos, que llevan ancestralmente organizándose. Y por tanto, ese es uno de los riesgos. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas de videovigilancia con motivos policiales o el sistema de videovigilancia social. Y sobre eso sí hay muchos ejemplos. Hay numerosas universidades, numerosos investigadores que han hecho simulaciones. Y hombre, qué casualidad. Qué casualidad. Siempre cuando se han hecho simulaciones, estoy pensando en un proyecto que hizo la Universidad de Columbia en Estados Unidos, pues resulta que cuando se colocaba una cámara con sistema de reconocimiento artificial, de reconocimiento facial, se vinculaba a determinadas bases de datos que se habían creado para la simulación. Pues fíjense ustedes, ¿qué pasaba en el mundo
de la inteligencia artificial vinculado a la seguridad, lo que infelizmente pasa en el mundo real. ¿Quiénes eran los sospechosos? Aquellos ciudadanos de color negro o latinos que aparecían delante de las cámaras. Con lo cual, ese proceso, que incluso tenía una colaboración del Departamento de Estado norteamericano, se paró. Se paró porque se dieron cuenta, en la fase de experimentación, que era claramente racista y claramente xenófobo. Es decir, se había de nuevo, el control humano, el ser humano en el centro de los procesos tecnológicos. Se había diseñado de tal manera y el sistema era tan perfecto que, lógicamente, aquí se llegó a una conclusión. O bien el creador, o bien uno de los desarrolladores, los que implementan y van mejorando y van afinando el sistema, en algún momento del proceso tecnológico introdujo una indicación, un algoritmo, cualquier otra, que claramente, vamos a pensar bien, no es que lo quisiera hacer voluntariamente, pero claramente los resultados eran racistas y sectarios. Bueno, imagínense, pues si esto se implementa. Y por último, lógicamente, tiene que haber un sistema de responsabilidad. Tienen que hacerse responsables. O sea, y esto además muchas veces se obvia. Y para mí, junto con el primer principio de estos criterios éticos basados en las personas que nos llevan a esos otros principios, aquí es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ve palmariamente, infelizmente, como ves, hablamos de las grandes multinacionales petroleras, hablamos de las grandes multinacionales del comercio y las grandes multinacionales tecnológicas. ¿Dónde está? Fíjense, no hay ningún país, ni siquiera Estados Unidos, ni Rusia, sí. Ellos operan sobre esos llamados ciberespacios, cortan, cuando no les interesa, cortan el acceso a Internet a sus países. Para las críticas, sabemos, las guerras las guerras ideológicas y las guerras culturales, hoy parece que incluso entre unos países y otros, ¿no? Casi todos los ejércitos avanzados tienen unidades no ya NBQ, de guerra nuclear, bacteriológica y química, sino que tienen guerra electrónica. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad. Los sistemas estratégicos y los sistemas críticos, que se llaman técnicamente, todos están regulados por tecnología. No va un señor a las 7 o a las 8 de la tarde al ayuntamiento de una ciudad a darle al botón para que se enciendan las luces de la calle. Hay todo un sistema tecnológico que salta automáticamente porque está predestinado, está predefinido para eso. Y esto es importante porque esa responsabilidad, ¿a qué nos lleva? Pues precisamente a lo que estamos hablando. ¿Hasta qué punto, dicho de otra manera, esta gente es responsable de que nos veamos metidos en este marasmo? ¿Hasta qué punto es difícil regular esto? Claro, por un lado, un fenómeno global dirigido no por estados, no por organizaciones internacionales, por particulares. Y aquí literalmente es por particulares. Es decir, detrás de Twitter, detrás de Facebook, hay un señor o un consejo de administración. Pues tienen más poder que la mayor parte de los estados del mundo. Y con un argumento que se obvia muchas veces. Los estados, de una manera o de otra, tienen que rendir cuentas. Hasta los estados más totalitarios tienen que rendir cuentas. Por mucho que repriman, por mucho que castiguen, por mucho que persigan a sus ciudadanos, siempre alguien alzará la voz. Con esta gente parece que hay como una especie de silencio tranquilo, donde se acepta asépticamente, como digo, estar en la red, estar en la red, eso es lo moderno, eso es lo... Bien, vale. Pero el punto de partida es este. Y lógicamente, estos grupos, que además son 4 o 5 en todo el mundo, y en algunos casos son los mismos, porque hay empresas que tienen 3 o 4 aplicaciones y el dueño real es el mismo por detrás. Es decir, hay un señor. Fíjense ustedes, si por ejemplo mañana se levantara Bill Gates enfadado
y dijera, pues estoy cansado ya del mundo, y desconectara todos los sistemas tecnológicos, desconectar de alguna manera Microsoft, se pararía el mundo, nos volveríamos locos, no sabríamos ya. Bien, al final esto es algo obvio, pero no se piensa. ¿Ves? Y sin embargo, nosotros seguimos cuestionándonos las cosas que nos afectan como ciudadanos, cada uno en nuestros países, de acuerdo a las elecciones tradicionales, con sistemas tradicionales, eligiendo un parlamento, un congreso, un senado, los políticos peleándose allí unos contra otros, y el mundo real, al menos el mundo tecnológico real, va por otro camino, totalmente diferente. Y ellos están encantados porque no tienen que rendir cuentas. Nadie los eligió. No tienen que darnos explicaciones a nadie. ¿Y qué es lo que pasa? Monopolios que controlan el mercado. Y no solamente controlan, el tema es que controlan ya el contenido de la información. Y así como sabemos, y hay estudios, hay un estudio muy reciente, si alguien tiene muy interés en profundizar sobre esto, hay un informe que se llama La libertad en la red, el último es del año 2020, donde se manifiesta cómo el control de la red es total por estas multinacionales. Y cómo el problema, además, precisamente ahora, justificándose con el COVID y la lucha contra la fake news, la desinformación, cuidado, fake news que muchas veces ellos mismos crean para salir luego en los escenarios mundiales como defensores. En el año 2018 firmaron las grandes empresas multinacionales, Google, Microsoft, Twitter, Facebook, una especie de acuerdo mundial para decir lo bueno que eran todos y que estaban al servicio de los gobiernos democráticos para ayudarles a la fake news. No han invertido ni 300 millones de dólares. Ni 300 millones de dólares. Que eso se lo gastan probablemente en un día en tarjetas de visita. Dado el volumen impresionante de riqueza que generan estas multinacionales. Bien, esto hay que considerarlo. Y no hablemos ya cuando esto cuestionan, como acaba de hacer el último informe de la Unión Europea sobre la crisis del Estado de Derecho en Europa. Cómo precisamente estas multinacionales, curiosamente ninguna europea, norteamericanas o de otros ámbitos territoriales, están poniendo en riesgo, en muchos casos, nuestro sistema democrático tal y como lo conocemos hasta ahora, porque tienen la capacidad de movilización, pero en un determinado sesgo. Es decir, como controlan la información, el contenido y la difusión de la información, pues lo controlan todo. Verdaderamente, a lo mejor el problema no es que haga falta que se creen cyborgs o que se creen robots. A lo mejor es que tenemos que pensar si nos estamos convirtiendo nosotros en autorrobots a nosotros mismos. Y que estamos asumiendo determinadas pautas y que todo lo que entra por la red hay que asumirlo porque tiene presunción de veracidad sin cuestionar lógicamente nada. Y si te lo cuestionas, pues corres el riesgo de ser un mal ciudadano, o corres el riesgo de ser un peligroso comunista a lo mejor, o corres el riesgo de ser un tipo raro. No, no es así. Precisamente hoy más que nunca, las ideas de democracia, de control propio y ajeno de los derechos fundamentales, tienen que ser el frontispicio de las reflexiones que hay al respecto. Lógicamente, dado la hora que es, yo creo que me he pasado ya hablando. Querido Óscar, tengo aquí muchas más cosas para hablar de, por ejemplo, del nuevo marco que se acaba de presentar hace 5 días de la inteligencia artificial en la Unión Europea vinculado a los derechos fundamentales, pero bueno, creo que con esto al menos una reflexión básica o unas provocaciones al respecto. Creo que además el doctor Óscar pues les pasó a ustedes un material de la reunión que es precisamente el último libro que hemos elaborado dentro de nuestro proyecto sobre inteligencia artificial. Así que, querido Óscar, yo ya me callo porque me puedo enrollar aquí como las persianas y está hasta el año que viene. Bueno, estupendo, muy interesante, un tema muy actual, con muchas posibilidades, digamos, de reflexión. Y bueno, tengo varios puntos que tratar y vamos a ir poco a poco. Vamos allá. El primero ha habido un momento en el que bueno, has aludido al tema de que Internet es, lo has dicho con otras palabras, pero bueno, que Internet es global y que las legislaciones son locales y que hacer regulaciones
locales de Internet, pues no tiene como mucho sentido. En esto hay un caso muy famoso, que seguro, bueno, que es muy famoso en la literatura, que es el caso Yahoo, de la subasta nazi en el servidor Yahoo. Exacto. Que en la Liga Antirracista en Francia pone una demanda, una querella, y bueno, pone un pleito, no sé si era penal o civil, pone un pleito para que no esté la subasta nazi, y Yahoo contesta que sus servidores están en Estados Unidos y que la libertad de expresión en Estados Unidos es sagrada y que no. Pero esto, al millón, pues hay muchos temas, ¿no? Entonces, digamos que hay un enfoque que diría que en Internet se puede publicar todo, que es el enfoque de la libertad y los derechos humanos. Y entonces estaría Rusia y China por un lado y Occidente por otro, que diría libertad en Internet. Pero por otro lado, hay una tercera vía que diría vamos a hacer un enfoque de Internet basado en los derechos humanos. Que, por ejemplo, el lenguaje del odio, la negación del holocausto, la pornografía infantil, las cosas estarían prohibidas en Internet. Y el problema es cómo conseguir que eso se prohibiese. ¿Cómo conseguir que eso se prohibiese? ¿Qué te parece este diálogo entre libertad total en Internet y enfoque basado en derechos humanos? ¿Cómo... Bueno, pues ese es el enfoque real. Precisamente esa tercera opción es la que se está planteando ahora mismo y está escrita porque acaba de presentarse la propuesta de reglamento de la Unión Europea como propuesta europea. Precisamente lo que la Unión Europea, que al menos teóricamente en el artículo 1 del Tratado de la Unión habla de que la Unión Europea se constituye un espacio de libertad, justicia y seguridad basada en el respeto a los derechos fundamentales, pretende crear. ¿Por qué? Porque todos los informes previos hechos por el Parlamento Europeo y los informes, por ejemplo, estoy pensando ahora, un documento muy interesante que ha pasado muy desapercibido al hilo de lo del COVID, que es un documento que hizo la UNESCO, que era directrices para las autoridades judiciales en su lucha contra el COVID-19 a nivel mundial, ¿no? Bueno, precisamente lo que la UNESCO planteaba era que todas las medidas de restricción de los contenidos, la censura, llamada clásicamente, pues fuera al menos supervisada judicialmente, que no se hiciera por parte de los estados abusando de poderes excepcionales. Claro, ¿cuál es la situación? Por un lado, aquellos países, como bien dices, que la libertad es sagrada. Pero claro, no solamente es que la libertad sea sagrada, es que para ellos la libertad es sagrada porque la primera libertad es la libertad de empresa. Y curiosamente las empresas son de ese país. Es decir, son los nodos tecnológicos, claro. Es decir, esto va a traer dinero para mí de manera directa o indirecta. Por otro lado, la ciberguerra, comillas, ¿con quién? Con los enemigos de siempre. En este caso, por ejemplo, Rusia y China. Aunque el papel de China sabemos que es amigo o enemigo, sabemos cómo los primeros meses de la pandemia, como todo el mundo China, pero todo el mundo iba a comprar a China los respiradores, las mascarillas, aunque fueran falsificadas, ¿no? Como nos pasó aquí en España, que los respiradores no funcionaban. Claro, esto ha dado lugar a lo que se llama, por ejemplo, ahora y ahora lo están haciendo, que se llama la diplomacia de la vacuna, ¿no? China y Rusia están pasando vacunas gratuitas en unos casos, otros a pagar por esos países, en muchos casos países pobres o en vías de desarrollo, y lo están haciendo precisamente como elemento para garantizar su presencia geoestratégica, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Claro, lo hacen porque en esos países, cuando la disidencia surge, que la va a haber siempre, pensemos que la situación de Navalny, pensemos en China con los uigures, es decir, el caso chino además es un caso muy curioso porque es el país, de los pocos países que ya queda junto a Cuba y alguno más, Corea del Norte, que se autodefine como comunista y tiene el sistema capitalista más perfecto. Y que funciona, o sea, los tíos venden, copan los mercados mundiales y si no, pues te lo copian y ya está. ¿Por qué? Porque nadie se va a enfrentar directamente en un conflicto armado con China. Tiene el ejército más grande del mundo y es un país enorme y aquí el tamaño sí importa, bastante. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? El control tecnológico de la red. Cuando no les interesa, cortan el acceso a Internet. De todo es sabido porque las alertas salen diariamente, cómo se corta el acceso, o tienen una Internet selectiva, o incluso ellos están trabajando, creando incluso sus propias redes, porque hablamos de Internet,
pero está la Internet oscura y otros sistemas. Nosotros hablamos generalmente basado en el Google, ¿no? El buscador Google, que tú abres y puedes tener todo. Y luego está la posición o el intento que va a empezar ahora la Unión Europea, que es precisamente establecer esto de una manera que se base en los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cómo? Lógicamente, dentro de las posibilidades que la Unión Europea tiene es usted, desarrollador, usted, aplicación, usted quiere trabajar aquí o quiere utilizar que los usuarios europeos hagan esto. Bueno, pues usted tendrá que cumplir una serie de requisitos conforme a unas variables que se han establecido de inteligencia artificial inasumible, alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo, que cada uno incorpora unas obligaciones, incorpora unas auditorías, incorpora el cumplimiento de todos esos principios éticos llevados materialmente, todo cómo se desarrolla el algoritmo. Usted me va a tener que facilitar a mí el proceso, al menos a los expertos técnicos, para yo saber cómo usted lo ha hecho y cuáles son las consecuencias finales de esto, precisamente porque el foco se quiere poner en las personas. Otra cuestión será, y aquí está el problema, no tanto en la normación, por eso yo he intentado en la parte final insistir un poco más en la responsabilidad, ¿no? Porque es el eterno problema, como tú decías, Óscar, que ha pasado aquí. Y lo vemos todos los días. Cuando un juez, y ha habido casos, ¿no?, en Europa, en España, un juez entra en contacto con Google o con Yahoo España, y no sé qué historia, y dice, oiga, quite usted desde la red o de Facebook estos mensajes que son lesivos para los menores o son gravemente ofensivos a las mujeres o a determinados colectivos raciales o niegan el holocausto o cualquier otra cosa. No es inusual que en muchos casos nos hemos encontrado con que los señores dicen, un momento, voy a consultar con la matriz, y cualquiera que se descargue Facebook, que casi nadie se lee las condiciones legales y de uso, ¿qué es lo que dice? Pues dice algo tan sencillo como que el uso de Facebook, por ejemplo, al aceptar las condiciones de uso y descargar, aceptas en exclusiva la jurisdicción de los juzgados de Palo Alto, California. La pregunta es que se va a ir a pelear a Palo Alto, California, con un juez federal. ¿Qué pasa? Que muchas veces la exención de responsabilidad pues no existe. Y queda eso. Quedan unos instrumentos normativos muy contundentes, muy bonitos sobre el papel, pero no tenemos capacidad. Por eso, la Unión Europea, con buena voluntad, ya veremos a ver cuál es el éxito, hasta ahora, y esto sí, hay una página de la Comisión Europea donde se puede ver esto en tiempo real, pues los esfuerzos que han hecho las grandes plataformas, por mandato de la Unión Europea, dentro del ámbito de la lucha contra la fake news y la desinformación relacionada y el negacionismo con el COVID-19 son muy pocos. Y la propia Comisión lo reconoce. Se han dado algunos avances. Y yo recuerdo que suena un poco hilarante, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de cuando usamos WhatsApp, que determinados mensajes no se puedan reenviar más que de uno en uno cuando se ha reenviado muchas veces, ¿no? No era como antiguamente, voy a mandar 5.000. Bueno, pues bien, esa parece ser una de las grandes novedades que se han puesto. Pero el tema no es tanto ahí como es la gobernanza verdaderamente de eso y la arquitectura de funcionamiento de estas plataformas. Ahí es donde está el problema. Y ahí, lógicamente, mientras las situaciones sigan produciendo de la misma manera, pues vamos a ver qué fuerza tiene la Unión Europea para si cuando llegue el momento de decir, usted no cumple los mecanismos técnicos vinculados a la defensa de los derechos fundamentales, a usted no le autorizo. Pero claro, no le autorizo. Pero si yo entro en vez del buscador Google España o Google Europa, entro Google Papúa Nueva Guinea, pues me lo descargo desde Papúa Nueva Guinea. Con lo cual vamos a ver precisamente cuál es la evolución de todo esto. Pero sí es verdad que Europa, al menos teóricamente, en este momento, está empezando a establecer su regulación con ese principio. Había una mano levantada de María Isabel. María Isabel, adelante. María Isabel Cardoso. Hola, profe. Hola. Y Serrano. María Isabel Cardoso Serrano. Buenos días. Hola, María Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. A mí me han venido muchísimas cosas con su presentación. La verdad es que es un tema increíble. Sí, dime. ¿No se escucha? Te hemos perdido. Ha caído la voz, sí.
Sí. No sé Espérate, si... vamos a esperar. No sé Espérate, si... vamos a esperar a ver si se A ver si conecta se así, porque recupera. sale aquí que está como desconectada María Isabel. Supongo que estará. eh, Reconectándose. Bueno, a ver, está hago reconectando, sí. otra pregunta. Dime. O le esperamos. Bueno, Vamos a la ver. otra pregunta es sobre inteligencia artificial. Bueno, es muy interesante. Yo las dudas que tengo, o sea, bueno, si quieres hablar un poco de esta nueva regulación de la Unión Europea y luego cómo afecta al tema de la educación y el derecho, porque eso hay algunos compañeros que se han dedicado a estos temas, pero claro, yo me imagino, por ejemplo, que los papers los van a hacer los robots, que las demandas los van a hacer los robots. Entonces, ¿qué papel quedará para los seres humanos? Bueno, mira, vamos a empezar por lo último. Hay un documento, si no creo recordar mal, desde el año 2018, hecho no por la Unión Europea, sino por el Consejo de Europa, que es el primer documento que habla de inteligencia artificial, podemos decir, a nivel judicial, ¿no? A nivel judicial. Bueno, pues en este documento, precisamente lo que se defiende, creo que con buen criterio, es que ya pasó. En los años 90 y principios del siglo XXI se hablaba de los sistemas expertos, ¿no? Y hubo muchos escritos, hubo toda una línea de pensamiento, además, por parte de la filosofía del derecho sobre los llamados sistemas expertos que ayudaban a la decisión judicial, ¿no? Bueno, al final, aquello un poco menos que acabó en unas bases de datos con unos CDs, que en aquella época era una cosa tecnológicamente impresionante, ¿no? Todo el mundo se sorprendía al ver los primeros CDs, pero que evidentemente no, como era de suyo, no podían sustituir la capacidad, los conocimientos, la intuición del juzgador para resolver los matices que toda decisión judicial tiene, ¿no? Yo recuerdo aquella época porque me tocó a mí, estaba yo precisamente de juez de primera instancia en instrucción en un pueblo de aquí de Sevilla, y recuerdo cuando recibimos, bueno, pues por parte del Consejo General del Poder Judicial, pues unas disqueteras con los CD. Bueno, aquello era interesante porque sí, podías ver la jurisprudencia de una manera mucho más rápida, ya no tenías que ir buscando a los aranzadi uno a uno, pero lógicamente al final el que decidiera el juez. Bueno, lógicamente con la inteligencia artificial no tiene que cambiar sustancialmente este planteamiento, porque la inteligencia artificial, si la enfocamos correctamente, como hemos hablado, los derechos humanos, y teniendo el centro en las personas, puede ser un instrumento que coadyuve a tomar en cuenta determinadas cuestiones de relacionamiento entre las partes de un conflicto jurídico, pero no que signifique que vaya a sustituir al juzgador. ¿Por qué? Porque al menos de momento, por mucha inteligencia artificial que se haya desarrollado, e incluso por mucha inteligencia artificial que se llama falsamente humana, no es más que un soporte. Y sabemos que en Japón y en otras partes pues hay muñecas o muñecos, como le quieran llamar, que hablan, que mueven los ojos, que incluso simulan la piel humana. Bueno, al final tiene que haber alguien detrás que haya determinado qué es lo que puede y lo que no puede hacer. E incluso en una situación de riesgo que dé al botón del pánico para que en ese proceso de robustez técnica se pueda parar las actividades que puede desarrollar esta persona. De hecho, los últimos informes del Parlamento Europeo, porque lo que ha hecho la iniciativa de la Unión Europea, y si tenemos tiempo luego puedo hablar brevemente de ella, es precisamente el Parlamento Europeo está trabajando en varios documentos sobre la responsabilidad dimanante de la asunción de inteligencia artificial. Es decir, hace creo que el fin de semana, ¿no? Ha habido 2 personas en Estados Unidos que han tenido un accidente, se han chocado contra un árbol y han muerto en un coche de estos llamados autónomos, sin conductor. Uno iba de copiloto y otro iba atrás. Han tenido un accidente, probablemente será un fallo del sistema, ¿no? Del desarrollador. Pero bueno, el caso es que 2 personas físicas, reales, han muerto. Vamos a ver ahora ante los tribunales qué es lo que va a pasar. Ni espero, lógicamente, ni sería deseable, ni al menos el tema normativo que va por ahí, apuntan a que se pueda llegar a sustituir
la decisión de los jueces y tribunales por sistemas autónomos de inteligencia artificial. Desde el punto de vista de la educación, igual, y tanto es así como que en el proyecto europeo, que se presentó, el proyecto de reglamento del 21 de abril, se habla precisamente de sector de alto riesgo, por tanto sometido a unos controles y a unos estándares técnicos muy contundentes, ¿eh? Los sectores, por ejemplo, vinculados, y fíjate, para no equivocarme, dice, se consideran de alto riesgo los sistemas de inteligencia artificial que abarcan las tecnologías de inteligencia artificial empleadas para formación educativa o profesional, administración de justicia y procesos parlamentarios y democráticos. Es decir, precisamente la regulación que se pretende hacer es todo lo contrario. Es que esta inteligencia artificial sea un instrumento poderoso, dada la capacidad de síntesis de la información, incluso de la resolución, pero eso no significa que las máquinas o esos mundos de ciencia ficción que parecen no tan lejanos vayan a sustituirnos, en otros quedemos una especie de esclavos de la tecnología o incluso que los robots vayan contra nosotros. ¿Ves? Por ejemplo, una de las previsiones muy interesantes que tiene la propuesta europea es, por ejemplo, el control de los chatbots, ¿no? Es decir, que ahora tú llamas o incluso interactúas. ¿En qué puedo ayudarte? Incluso lo de las plataformas, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? Y es un señor o una señora, un dibujito, un muñequito que habla contigo y te contesta. Son un sistema de inteligencia artificial. Una vez que se ponga en marcha la normativa europea, si se aprueba tal y como está ahora, porque acaba de iniciar su proceso, aunque va bastante avanzado, porque lo que ha hecho inteligentemente la Comisión es asumir la propuesta de reglamento que había presentado el Parlamento Europeo con el Consejo. Y que está muy desarrollado, porque incluso hay estudios sectoriales ya casi concluidos, ¿no? En materia de responsabilidad, de sectores concretos, de usuarios, etcétera. Pues, por ejemplo, ahí está claro, se va a tener que comunicar cuando hablo con un chatbot y yo voluntariamente decir si quiero hablar con una máquina o no. Y las empresas tendrán que darme la alternativa de hablar con una persona real. No bastará con decir, pero entonces usted no habla. No. Usted me da las alternativas, no me puede decir, porque a lo mejor yo no me fío, o recopila datos. Más cosas. A ver, doña María Isabel. Isabel quería hablar. Muchas gracias, disculpe. Isabel. Me quedé sin internet. Sí, no te preocupes, bueno. Esto es, ve alguien, la mano oscura de la red. Nos hablaba sobre, claro, este acceso universal a las tecnologías que no es nada gratuito. Y yo ahí siento y siempre he sentido que el control tienen las multinacionales, tiene Facebook, tiene Twitter, sí. Y que si yo no acepto las condiciones o si no aceptamos las condiciones, nos sustraemos del mundo tecnológico y todos los beneficios que tiene. Alguna vez escuchaba sobre la revolución del usuario, o sea, empezar a poner nosotros también ciertas reglas, porque este rato ellos tienen ya el control sobre eso y nosotros solo o aceptamos o nos sustraemos del sistema. Pero sustraerse del sistema también conlleva muchas cosas negativas de este momento, porque el sistema es lo que justamente nos lleva al conocimiento, a conectarnos a las plataformas, estar en este mundo tecnológico. Lo que me ha gustado mucho, bueno, esa sería una de las preguntas, ¿cómo podemos nosotros tal vez hacer la evolución del usuario? Ahora, me gustó mucho ese principio del que hablaba, de la idea de la supervisión humana y que la tecnología debería ser supervisada por los humanos y que el foco está en el ser humano. Ahora yo veo más bien que el foco está en el individuo. Y justamente es por eso que las plataformas crean estas burbujas de información que satisfacen al individuo, más no al ser humano, y que por ahí hay un problema de información. O sea, estamos nosotros creando nuestras burbujas de información donde no contrastamos la información y no generamos una opinión crítica. La satisfacción no está en el ser humano, sino en el individuo. Yo, Isabel Cardoso, y en estas burbujas que se generan. Me gustó mucho esa idea que nos dio. Y lo que el otro día yo escuchaba también en otro taller que tuve es que si no hacemos las cosas bien,
estamos generando un ciberleviatán. Entonces vamos a terminar, o sea, tenemos que, me parece que este tipo de debates son sumamente importantes en la actualidad y yo quería agradecerle por toda la ponencia, profesor. Yo te agradezco a ti, María Isabel, por tu paciencia. Vamos a ver, mira, las dos cosas que has referido tienen que ver fundamentalmente con dos cosas que además son clásicas en la filosofía del derecho y en la reflexión histórica sobre los derechos humanos, los derechos fundamentales, la democracia, la libertad, todo esto. Y es, por un lado, no plantearnos tanto qué hacen los demás por mí o cómo los sistemas jurídicos me protegen, sino qué hago yo para protegerme a mí mismo y hasta qué punto estoy dispuesto a llegar y a mostrar a los otros, ¿vale? Porque tú planteabas, es que si estamos fuera de las redes, bien, como digo, no se puede ser ni iconoclasta ni hacer seguidismo, pero aquí hay un problema de alfabetización. Es decir, cuidado, se me entienda bien, no estoy diciendo que ahora cada vez que una persona se compra un iPhone o se compra un ordenador tuviera que hacer un cursillo. Ojalá, ¿no? Ojalá se pudiera decir, mira, porque cuando tú te compras un coche tienes que sacar la cartera de conducir, o un avión. Bueno, pues con esta tecnología parece que no, la compra, la enchufa y sale circulando. ¿Vale? Nada contra en su momento. Pero el problema es que no existe una verdadera alfabetización digital que permita a los ciudadanos conocer cuáles son las ventajas y los riesgos de esa cultura digital que parece ser la más moderna en estos tiempos. Pero eso requiere también de un compromiso, requiere mirarse a sí mismo. Como bien has dicho tú, no es el ser humano, es el individuo. Entonces yo me autoalieno, utilizando el concepto marxista, y bueno, yo me meto en el grupo. Bien, a lo mejor habrá que pensar. ¿Me aporta a mí mucho verdaderamente para mi vida, para mis actividades, para mis relaciones, para mi familia, para mis amores, para mis odios? ¿Estar en Facebook? ¿Estar en Twitter? ¿Estar en no sé qué plataforma? Bien, esa es una reflexión que tendrá resultados asimétricos. No es ni bueno ni malo, habrá personas que sí, pues mira, a mí me aporta muchísimo y me hace feliz, me parece estupendo. Persevere usted ahí, pero sea consciente de los riesgos que tiene de estar usted ahí. Otra persona puede decir, pues a lo mejor simplemente con estar en uno, porque tengo contacto con mis familiares que viven lejos y tal, pues me permite mantenerme vivo, pero no me hace falta tener 80 perfiles. No hablemos ya de los casos que son patológicos, infelizmente, de aquellas personas que mientras el mundo real gira a su alrededor, pues se encierran en un cuarto, fundamentalmente los jóvenes o determinados grupos de jóvenes, donde el mundo paralelo pues discurre prácticamente como en un avatar. Crean perfiles falsos, se inventan quien no son, expresan sentimientos que no se atreven a expresar en el mundo real y en muchos casos, infelizmente, se da el paso hacia la delincuencia, directamente, ¿no? Es decir, redes de prostitución, redes de trata, juego ilegal, tráfico de todo tipo de sustancias y actividades ilegítimas, terrorismo. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrarle en la cabeza a gente que está desinformada. Por tanto, esto es un clásico. Es decir, claro, siempre tenemos la idea en democracia de que papá Estado o las instituciones o los juristas o los investigadores, oiga, denme usted soluciones. Bueno, vamos a buscarlas entre todos, pero usted también tendrá que hacer su parte. Porque evidentemente si no volvemos al proceso inicial de reflexionar seriamente si verdaderamente me interesa o no estar ahí, o qué me aporta, pero esto no es más que la vida misma. Todos en la vida nos encontramos con personas tóxicas que andan por ahí. Bueno, pues lo interesante es saber distinguirla, apartarse de las personas tóxicas y quedarse con la gente que te pueda aportar algo en la vida, que no va a ser solo intelectual, puede ser en los afectos, puede ser la compañía. No, esto no es una cuestión de formaciones académicas ni de títulos académicos, es una cuestión, como bien manifiesta María Isabel, de sensibilidad. Claro que sí, de seres humanos, no de individuos. Por otro lado, lo que manifestabas, claro, el poder de resistencia de los usuarios. Bueno,
Estamos quizás en la fase embrionaria, ¿no? Pero este proceso es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque aquí todas las partes están interesadas, menos la parte más débil, que son los usuarios. Mire, las grandes multinacionales se sirven a sí mismas, pero hacen una labor muy importante que a la gran parte de los estados, incluso aquellos que se llaman democráticos, les viene fenomenal. Y es tener al pueblo dormido. Eso tampoco es nuevo, eso ya lo explicaron los romanos, con la vieja idea del pan e circus, ¿no? ¿Cómo mantienes la paz en Roma, en el imperio? Muy fácil. Los graneros de Roma llenos y los fines de semana al circo, a ver a los gladiadores y cómo los leones se comen a los cristianos. ¿Bien? Esto es lo mismo, pero en clave tecnológica. Yo tengo a la gente entretenida, horas y horas, entrando en un debate sobre si fulanito se tome, eso se llama iniciar las cadenas, ¿no? No por no hablar ya de los influencers, cuya influencia, claro, es como las criptomonedas, es un acto más de fe que de otra cosa. Pues claro, si hay millones de personas dispuestas a seguir a una persona cuyo único mérito es decir en internet que hay que comer galletas cuadradas, otro galletas redondas, pero a partir de ahí se inicia un debate mundial de 3 millones de personas en el mundo en ese momento discutiendo sobre si las galletas son cuadradas o redondas. Claro, esa gente está perdiendo su tiempo, o no, a lo mejor se entretienen así, nada contra. Pero el que está ganando dinero es el influencer. Pero el influencer no hace lo que es una actividad tradicional, que es hablar por hablar y convencer a los tontos que se lo creen. Pero eso está a lo largo de toda la historia, es la demagogia. Bueno, pues habrá que pensar eso. Entonces, mientras las grandes empresas multinacionales le damos todos nuestros datos, esos datos se venden a su vez de unas empresas a las otras y a todos los sectores económicos, el Big Data, sin límite, ahí de momento no hay control. Los estados tienen una postura, bueno, unas veces, vamos a luchar contra las grandes multinacionales porque esto es una vergüenza, se ríen de nuestros ciudadanos, o generalmente cuando chillan los estados, cuando resulta que se cae la red, o como cuando ha pasado ahora el enfrentamiento que ha habido, por ejemplo, recientemente con Australia y Facebook, a raíz de la reproducción de los contenidos de los periódicos. Que la legislación australiana quería que Facebook, si reproducían los usuarios los contenidos periódicos, pagaran, dada la propiedad intelectual del contenido de las noticias. Bueno, pues ¿qué hizo Facebook? Cortó en 2 días Australia. Se montó, eso se ha oído poco, pero se ha montado lo más grande del mundo. Fíjense, tanto es así que han tenido que llegar a un acuerdo. Un país soberano con una multinacional. Imagínense que cualquier país, el suyo, el mío, la Unión Europea, tuviera que ir a negociar con un señor y su consejo de administración de tú a tú, porque paralizó el país. Claro. Entonces todos ganan, porque mientras los procesos democráticos tradicionales siguen su curso para determinadas élites o para determinados especialistas de la política, o incluso en el ámbito académico, algunos que, bueno, tal, el 90% de la población está discutiendo cosas banales. Entonces, conectamos con el primer argumento, alfabetización, sí, usted lo verá en todos los documentos que vea sobre este tema, en Estados Unidos, en las universidades americanas, los chinos, los rusos, la Unión Europea, todos en sus magníficos escritos hablan de alfabetización digital, la recuperación del conocimiento por el pueblo, porque los ciudadanos tienen que saber entender lo que les llega. Todo eso teóricamente es muy bien. Pero la velocidad con la que se transmite la información y el nivel de adocenamiento, quizás tenemos que estar en una sociedad que tengamos que desintoxicarnos un poco de estas cosas. Yo creo mucho en la conciencia cívica y en la militancia cívica, pero para estar militando en algo hay que ser consciente de que se milita y sobre lo que se milita. El problema es que hemos aceptado asépticamente determinadas cosas y parece que si uno no está en Facebook, no está en Twitter, es un ciudadano de segunda categoría. Yo, fíjense, le voy a contar una anécdota, ¿no? Recuerdo el año pasado, no, pues el año anterior, que le estoy hablando del año 2018, o por ahí, entro un día en clase, yo di clase entre otros alumnos de primer semestre, de primer curso, es decir, alumnos con 18 años, que acaban de entrar en la universidad, incluso el primer día que entran en la universidad, depende de los grupos, la primera asignatura que ellos ven es teoría,
y filosofía del derecho. Pues recuerdo que en una de las clases, cuando ya se generó, pues claro, cierta confianza con los alumnos, entro y la verdad es un alumno muy dispuesto, que participaba mucho en clase, lo veo el primer día a las 8:30 de la mañana, muy feliz, sentado en primera fila, porque era un alumno que participaba mucho en los debates, en los temas de actualidad de la clase. Y le pregunto, hombre, le veo a usted muy feliz, pues ¿qué le pasa, hombre? Y me responde, profesor, estoy muy contento porque he conseguido 1000 seguidores en Facebook. Ah, tiene usted 1000 seguidores en Facebook, vale. Y eso, y entonces, bueno, claro, fíjese, 1000 seguidores, porque eso ya significa que hay gente que me sigue, las fotos que yo pongo, no sé qué. Pero yo le pregunté, bueno, y cuando usted, la semana pasada o la otra, que estuve enfermo, no pudo venir, recuerda que usted me mandó un mensaje que estaba enfermo, y ¿qué le dije yo? Que hablara con sus compañeros, le pasaran los apuntes de la clase y las lecturas que habíamos recomendado. ¿Se lo mandó algún amigo suyo de Facebook? No, claro, fui a ver a mi compañero de clase, al delegado de curso, al señor o a la señorita que se sienta aquí al lado mío, a mi compañero. Digo, bueno, pues esto todos debemos hacérnoslo pensar, ¿no? Muy bien, estoy en Facebook, tengo 1000 seguidores, pero al final, el mundo real, necesitas la mano de un amigo que se sienta contigo en la clase. Necesitas cuando estás enfermo alguien te lleve una sopa caliente o un jugo. Puedes tener 1000 amigos en Tailandia, pero verdaderamente habrá que pensar si eso te hace más feliz, ¿no? Bueno, tenía un tercer grupo de dudas. Me ha Dígame interesado usted. mucho lo que ha dicho del tema de los datos, Sí. que es el nuevo oro o petróleo, ¿no? Que parece que Sí. no parece que nada, pero sí, con los datos, esto está muy bien. Pero yo te quiero plantear una cosa de la que creo que no has hablado, pero que seguro que tienes cosas que decir, que es lo siguiente, está vinculado con lo primero que te he comentado. O sea, hay una cosa, hay una gente que dice algo así como que los derechos humanos, bueno, eso lo ha hecho Naciones Unidas, de hecho, que los derechos no te humanos veo, son... Óscar, no te veo. Sí. Ahora pongo esto. Pongo usted la Lo que cámara. dice es... Ahora, compañero. Ha dicho que los derechos humanos son online y offline. Están vigentes online y offline. Porque Sí. hay gente que dice que los derechos humanos pues son distintos, lo que hablábamos antes de la libertad de publicar todo y todo ese tipo de cosas. Pero la reflexión que yo te hago es sobre las minorías. Es decir, ¿Internet crea nuevas minorías? Esa es mi pregunta. Es decir, las minorías que hay fuera de Internet están, claro, en Internet, pero a lo mejor Internet crea nuevas minorías y nuevas discriminaciones. ¿Cómo lo ves este tema? Sí. Vamos a ver, aquí hay... Ese proceso es doble y tiene como dos caras, ¿vale? Por un lado, cuando se habló de la Internet abierta y global, que como he explicado antes, ahora está súper cuestionada porque es el campo de batalla de las grandes superpotencias por la lucha y cuando interesa corto y nadie accede a Internet desde mi país. Yo recuerdo hace 3 años un viaje a Cuba, donde aparte de que tenías que comprar unas tarjetas que costaban carísimas y pues me parece que eran $30 media hora de acceso a Internet. Nunca llegabas a conectar. ¿Entiendes? Se metían en un bucle, porque claro, la tecnología era de la Edad Media. Y era claro que es que había control, ¿no? Evidentemente. ¿Qué pasaba? Pues que cuando esa Internet global, al menos inicial, se hablaba, se planteó. Yo recuerdo un documento precisamente de Naciones Unidas y de UNESCO, que UNESCO sobre todo ha trabajado mucho esto por el tema de la educación y las lenguas, las culturas, que se planteaba quizás ilusoriamente, hombre, la Internet, con lo grande que es, siempre va a tener un huequito para que determinadas minorías lingüísticas, determinadas minorías culturales, determinadas incluso minorías, en aquel momento consideradas minorías sexuales y tal, ¿no? Hoy ese tema afortunadamente se ha superado, puedan tener un ámbito de relacionamiento. Bien, esto con la cultura hegemónica que se ha producido en la red y la titularidad prácticamente de un país o de 2 o 3 países sobre los sistemas de control tecnológico, lo que vamos es a un proceso de unificación. Es decir, curiosamente, por ejemplo, recuerdo un informe de la UNESCO. En los últimos años han desaparecido más de 140 lenguas que se hablaban en determinadas partes del mundo, algunas muy restringidas. Pero bueno, todo ese bagaje cultural se ha perdido. Claro,
En la red, pues resulta que hay un señor o un grupo que sigue manteniendo un diccionario de no sé qué, que se vive en una determinada región amazónica, brasileña, y que se ha perdido. Claro, el tema aquí no es que se conserve por conservarlo, el tema es la operatividad. ¿Por qué? Porque aquí sabemos todos que hay un lenguaje, que es el lenguaje del imperio, hay una determinada lengua que es la preponderante, que es el inglés. Si tú no sabes inglés o voluntariamente no quieres escribir en inglés, o no te decides a trabajar en inglés, es que no pones presentar el currículum en ningún sitio prácticamente ya, incluido nuestro propio país. Claro, entonces, por un lado, la red parece que ampara a determinados grupos, más que minoritarios, minoría yo llamaría grupos minoritarios, que hacen determinadas actividades. Y entonces, bueno, queda allí, pero claro, queda como encapsulado, queda así, queda a lo mejor las manifestaciones pictóricas, quedan las fotos de los cuadros, de los libros, del diccionario, pero el tema es que no hay ningún ser humano que hable. Todo lo vinculado a esa minoría se ha perdido, queda el testimonio de un grupo étnico, cultural, religioso, social, que existió en un momento determinado, incluso con buena fe algún guardián del templo perdido, pero no garantiza la operatividad. Y por otro lado, sin embargo, para mí, la realidad es que sí vamos a criterios de homogeneización. Sí, hay una lengua, hay una tecnología que están mandados por los que mandan. Y o te sometes a ello o no participas o ellos pretenden que no participemos del sistema. Lógicamente, hombre, sabemos, por ejemplo, son cosas que muchas veces pues no salen. Recuerdo cuando se descubre por parte del Parlamento Europeo la famosa red de espionaje mundial que por supuesto Estados Unidos y otros países la siguen negando, aunque hay un informe de más de 700 páginas, incluso con la ubicación exacta por los satélites de dónde están los puntos y las antenas de lo que se conoció como el sistema de espionaje mundial Echelon y Carnivore, ¿no? El famoso DCS-2000. ¿Cómo? Bueno, esto se negaba, esto es como la antigua diplomacia. Yo sé que lo sabes, pero tú me haces saber que no lo sabes. Yo sé que tú lo sabes, que no lo sabes, pero lo sabemos. Bueno, pues allí se crearon lo que se llamaban los tesauros, lo que se llamaron las listas, y era entonces se indexaban determinadas cuestiones. Fue cuando hubo la época de los grandes controles vinculados al terrorismo internacional. Todo esto se amplía a raíz del atentado de Al-Qaeda sabemos en Estados Unidos, luego pasó en España y en otros países. ¿Y cuál era el sistema que se utilizaba? Pues se rastreaba prácticamente el nivel de mensaje de texto de otro tipo mundial y había unas listas. Si en esas listas coincidían determinadas palabras, yo recuerdo que además se llegó a conocer el contenido de esa lista. Se hablaba de Alá, se hablaba de bombas, se hablaba de no sé cuánto, pues lógicamente había un sistema de semáforo, ¿vale? Este sistema luego se llevó, por ejemplo, a obtener el visado para determinados países. Había un código verde, un código amarillo y un código rojo. Y no había entonces inteligencia artificial. Pensemos lo que se está haciendo con el sistema de inteligencia artificial ahora por parte y además de los sectores más oscuros, porque incluso la Unión Europea en su reglamento, como hacía la Directiva de Protección de Datos, establecía determinadas excepciones a la aplicación de estas normas, incluso de los derechos fundamentales, por motivos de orden, seguridad, estabilidad pública y financiera del Estado. Es decir, los grandes problemas del Estado. Bueno, pues eso se puede excepcionar la aplicación de las normas. ¿Y qué pasaba? Pues que te podían denegar sin ningún motivo, simplemente porque un desarrollador había pensado que tú utilizabas determinadas palabras y eso significaba que utilizaba, o por ejemplo, cómo se intentaban detectar determinadas cosas. Pues por ejemplo, cuando se piden los menús en un avión, cuando la gente reservaba un billete de avión y te dan la opción de pedir un menú, pues decía, bueno, usted no quiero comer cerdo. Que no comen cerdo, ni los judíos ni los musulmanes. Bueno, pues ya evidentemente muchas agencias de información utilizaban ese dato, y eso está documentado, para establecer sistemas de control más específicos sobre las personas. Por tanto, evidentemente, claro, la situación
tampoco es nueva ni genera ninguna novedad, ¿no? O sea, esos sistemas van a estar ahí. Lo que pasa es, claro, el peligro de la inteligencia artificial por el volumen de datos que es capaz de asumir, podemos decir, en un mismo acto tecnológico, con las implicaciones que puede tener, claro, el riesgo es mayor. Por eso hay un apremio en regularlo, al menos intentarlo desde Europa, e imponer determinadas cosas a quien quiera venir aquí, ¿eh? Y por lo menos tener en cuenta cuáles son los sistemas que estas grandes empresas utilizan para obtener sus actividades. Y repito lo que había dicho antes. De nuevo, los propios informes que tiene la Comisión de los acuerdos voluntarios con las empresas norteamericanas y las grandes potencias en esta materia no son nada satisfactorios. Hacen lo que les da la gana, o lo pretenden por lo menos. María Isabel, ¿tienes alguna pregunta? Parece que no. Bueno, si te parece, te agradecemos muchísimo la intervención en el taller Pluralismo Cultural y Minorías. Ha sido muy interesante, son temas muy actuales, con mucho debate. Estabas invitado el próximo curso, si te va bien, con otro tema, hombre, a participar. Cuenta conmigo. Claro, hombre, será un placer. Si te fuera bien. Y encantados. Muchas gracias al asistente. Exacto, muchas gracias a Isabel. Interesante, vamos a colgar.